Bien, amados hermanos de la Iglesia La Vid Verdadera, que dirige el pastor Patricio y su esposa, Dorca López. Habíamos quedado de acuerdo de que iba a mandar una nota hoy día, o sea, una pequeña reflexión de la palabra. Bueno, la verdad, hay lucha, siempre hay lucha. Y hoy día no ha sido la excepción, porque el enemigo siempre se enoja cuando uno va a hacer estas cosas, sobre todo cuando son para Dios. Pero el Señor siempre es vencedor. Él nos va a bendecir y vamos a poder llevar la palabra de todas maneras. Y quiero leer la palabra hoy día, amados hermanos, a todos ustedes, porque la palabra es muy importante. Sin la palabra no somos nada. Ella nos alumbra, como dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Ella nos guía en la senda de justicia. La palabra de Dios es como el agua, que nos sumergimos en ella. Y es importante que estemos preparados siempre en la Escritura. Porque si no tenemos idea de la Escritura, no podemos llevar comida buena. Entonces la palabra es una buena comida, un buen pan de Dios. Es el maná que llega a nuestras vidas diariamente. Y la palabra simple, pero concisa, sin ponerle ni quitarle, es la palabra de Dios para estos tiempos, los cuales el Señor habló de que iban a venir tiempos difíciles para predicar la palabra. Y no sufrirán la sana doctrina muchos, sino que se conformarán con fábulas y con cosas que no están escritas en la palabra, o interpretaciones antojadizas que por no leer la Escritura bien, predican de esa forma. Pero nosotros estamos con la luz verdadera. Esta palabra, la palabra de Dios, esta Biblia que está escrita en toda la tierra y va diciendo lo mismo en todas partes. Bueno, voy a leer aquí en Hechos 8, versículo 26. Hechos 8, versículo 26. Amados hermanos, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve así al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace es una ciudad que está en Etiopía, por si acaso, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Como vemos, hermanos, este personaje que está hablando Felipe, el eunuco, era un personaje que tenía hambre de conocer la verdad. Por lo tanto, él había venido a la fiesta de Pentecostés en Israel, en Jerusalén, porque él quería adorar, pero no entendía cómo. A las finales, él se devuelve a su país, pero un poquito decepcionado porque no sabía cómo hacer esto, que solamente es dado de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos el interés de este funcionario, que no era cualquier funcionario, era un príncipe en el reinado de la reina de Candace, que está en Etiopía. Entonces le había dado permiso con un séquito y habían venido sus carruajes reales y venían de vuelta a Etiopía. Entonces el Espíritu Santo, como le conocía y sabía lo que él quería, usó a Felipe. Por eso que el Señor le dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, para empezar, aquí tenemos una obediencia tremenda de Felipe, este diácono que aparece aquí en los Hechos de los Apóstoles, siendo uno de los elegidos para ser diácono de la iglesia que dirigían los apóstoles. Entonces era obediente
un hombre elocuente, lleno de la palabra de Dios, lleno del conocimiento de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos del conocimiento y no solamente escuchar, sino que hacer lo que estamos diciendo. Entonces él se levantó, el Espíritu Santo le dijo, mira, ándate por este camino que es desierto. Él no preguntó por qué iba a ir al desierto si no había nadie allá, simplemente fue, obedeció y Dios le tenía una tremenda bendición. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual esta persona estaba sobre todos sus tesoros. Era una especie de ministro de Hacienda de la reina, el cual él manejaba sus tesoros para que el país funcionara en todos sus negocios. Y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, no venía cualquier cosa. Sin conocer a Dios, él venía a adorar a Dios. Pero, como reitero, él ya había presentado su desánimo porque no sabía, estaba leyendo pero no sabía por qué es lo que leía. Si esto tenía algo que ver con lo que él andaba buscando o no. Y volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Mire qué interesante, él venía ya preocupado, tenía un texto, tenía lo que la palabra de Dios, como era un príncipe, tenía esa palabra de Dios él en un rollo que era la palabra de Dios en la antigüedad, el Antiguo Testamento. Y el Espíritu dijo a Felipe, mire cómo es acá. Dice, el Espíritu habla, el Espíritu ordena. Y como el Espíritu sabe los que son suyos, le ordena a Felipe. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Más señales que esa no quería Felipe. Y Dios mismo le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y fue valiente, porque para predicar el Evangelio hay que ser valiente. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe, raudamente, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, pero, ¿entiendes lo que lee? Buena pregunta. Y él dijo, ¿cómo podría si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto a él. Entonces estaba toda la oportunidad dada para que el etíope llevara un buen tesoro a su país. Y este tesoro no era un negocio que llevaba a su país. Más que un negocio, era la palabra de Dios para la gran nación de Etiopía. No conocían al Señor ellos. Ahora, primera vez que alguien va a llegar con la palabra de Dios para predicarles. Y dijo, ¿y cómo podría si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué facilidad es más grande, ¿eh? Y mire, un gentil rogándole a un cristiano para que él le enseñe el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo. Él le creyó también a Dios, Felipe, y sabía que esa era una gran oportunidad para predicar el Evangelio que llegara muy lejos. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lee. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía el etíope dice así, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí estaba citando la escritura que sale en Isaías, ¿cierto? Donde habla de Jesucristo. Él, el único que fue llevado como oveja a la muerte. Porque nunca el Señor se resistió
a la voluntad de su Padre para morir por nosotros. Y como cordero mudo, delante del que lo trasquila, delante de sus opresores, no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Aunque él se humilló de tal manera que morir no era tan fácil en una cruz, no era una cosa así, él más encima era inocente, no tenía de qué lo acusaran, simplemente fue llevado. Y Israel decidió soltar a un ladrón y que no soltaran a Jesús. Y la verdad sí está escrito. No se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Justamente, ¿quién contará la generación que Dios ha salvado desde hace 2000 años? A todos los que ha libertado al Señor, que fueron igual como este hombre, que buscaron a Dios y lo encontraron, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense, amados hermanos, de la vida verdadera, que hasta un niño, hasta una señorita, un joven, un anciano, cuando se le enseña la palabra de Dios, ya la tiene en su corazón, y si alguno escuchara mi voz, el Señor le abrirá todas las puertas, y que la aceptara. Entonces esta persona que conoce a Cristo por la Escritura, ya queda para predicar el Evangelio a cualquier persona. Por eso la importancia de leer la palabra, porque Felipe se nota que era una persona que tenía mucha elocuencia de lo que él había leído, de lo que había escuchado de Cristo mismo, porque es contemporáneo casi con Jesús, de los que quedaron y de los que siguieron después en los hechos de los apóstoles predicando el Evangelio a todo el mundo. Felipe dijo, y dijo, por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo al eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que hizo el eunuco y todo lo que alcanzó a preguntar? Bueno, a todo esto iban caminando arriba, él iba sentado al lado del príncipe en un carruaje especial, real, y entonces iba conversando ahí. Y también Felipe sacó todos los tesoros que tenía en su corazón de lo que había aprendido de Dios y se los traspasó al etíope, a este príncipe. Y él seguramente también le habló del bautismo. Y cuando vio, él se iba fijando en todos los detalles, el eunuco. Iba pensando en todos los detalles que iba viendo, por eso que le dice, aquí hay agua, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo acaso que impida? ¿Habrá alguna ley que diga, usted tiene que ser de esta forma, comer de esta forma, o vestir de esta forma, para que se pueda bautizar, o creer de esta forma? Él le dice, no, que tiene que creer nomás. Y todo el que crea y sea bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que le explicó Felipe al etíope. Entonces, como vieron las aguas, los tanques de agua que están ahí, Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron después de haberlo bautizado del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Mire qué importante esto, hermano. Esto del arrebatamiento, estaba aquí uno de los primeros discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento, ya había sido arrebatado, aunque de un lugar a otro nomás, aquí mismo en la tierra, no fue arrebatado al cielo, pero lo arrebató
Y eso da cuenta que sí, el Señor nos va a hacer participar a su pueblo del arrebatamiento que viene ahora. Después que termine esto, el Señor viene a arrebatar a su pueblo, a buscar a su novia, que somos nosotros. Entonces este es como un adelanto. El Espíritu Santo arrebató a Felipe delante del mismo eunuco. Y Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguiendo gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Se cuenta que esto, yo estaba mirando aquí el mapa y Azoto estaba de donde Felipe bautizó al eunuco, estaba como a 150 kilómetros de ahí. Así que no era una cosa que Felipe se fuera a pie, sino que Dios, como lo necesitaba allá, lo llevó allá. Azoto se llama el lugar donde lo llevó. Es en las costas del Mediterráneo. Y allí se encontró predicando. Sí, no perdió el tiempo, Felipe, siguió predicando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no perder el tiempo y predicarle a la vecina, al vecino, al niño, al anciano, al que está decaído, al que tiene vicio, al que no se puede levantar. Ahora mismo, con esta peste que estamos viviendo en el mundo entero, también es una gran oportunidad para predicar, porque mucha gente se puede salvar también, y Dios también lo puede librar de esa terrible enfermedad. Amados hermanos, esta corta reflexión que estoy haciendo ahora es para que nosotros creamos que el Espíritu Santo tiene propósito para nosotros, y que si usted el Señor lo manda, aunque sea una parte que usted diga, pero ¿quién me va a escuchar allí? Vaya, le conviene. Quizás Dios le tiene una gran bendición para que usted sea participante de la salvación de otra persona y así cumplir la palabra de Dios que nos manda a predicar el Evangelio, sea quien sea un diplomático como este, como el etíope, o sea una persona humilde. Igual tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Ya no hay tiempo ahora para, incluso cuando vamos a vacaciones, vamos a ir a predicar el Evangelio. Incluso cuando usamos este aparato del celular, también pudimos llevar el Evangelio allí con nuestra inteligencia espiritual que Dios nos ha dado, llevar la palabra de Dios a los afligidos, a los angustiados. Así que no tenemos cómo tener excusa para no predicar el Evangelio, porque primeramente el que pone palabras no es uno, no son palabras humanas, sino que es el Espíritu Santo que nos hace hablar. Dice, no te preocupes por lo que tengas que hablar, dice la palabra de Dios, sino que en ese momento yo pondré palabras, porque Él sabe y conoce a todos los hombres. Así que Él pone palabras en nuestra boca para, como Él sabe lo que siente el otro, nosotros vamos a hablar, esa persona va a decir, bueno, ¿y cómo sabe este caballero lo que a mí me está pasando? No, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y así que la iglesia entera se goce con Cristo, el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, toda la organización y los futuros diáconos que van a haber ahí, y los futuros predicadores, niños, jóvenes, señoritas, que tengan este mismo ánimo. Que Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a nuestro hermano Patricio, que es la cabeza de esa iglesia. Y Dios bendiga a su esposa, que es mi hermana menor, la Dorca López Mendoza. Así que Dios les bendiga en esta palabra. Amén.